buenos días, gracias por estar al pendiente de tu tiempo con Dios. Comenzamos con un libro maravilloso, un libro llamado Nehemías, y el título de este devocional es Dios responde a la oración. Hagamos un breve relato del contexto de este pasaje. Como estuvimos viendo en el libro de los Reyes, el pueblo de Judá fue llevado cautivo por los babilónicos. Tanto el templo como la ciudad, los muros y las puertas fueron destruidas. Entre algunos cautivos en Babilonia que ocuparon lugares de honor y de autoridad estuvieron Daniel y los 3 hebreos. Esther llegó a ser reina. Y también encontramos a Nehemías, que era un copero del rey. Era un hombre digno de confianza. 70 años, como escuchó, fue el tiempo que duró el cautiverio, tal como la profecía había sido dada. Nehemías oye las noticias que Jerusalén estaba en gran mal y afrenta, el muro de Jerusalén derribado y las puertas estaban quemadas a fuego. Y pues a partir de aquí, veremos que este hombre llamado Nehemías nos deja grandes enseñanzas de cómo debe de ser un líder y cómo podemos inspirar a otros. Con la noticia, pues Nehemías no pudo quedar indiferente ante la situación en la que estaban sus hermanos. Y aquí podemos aprender algo. Un líder siente dolor por la situación de los demás. El versículo 4 dice: Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hizo duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. ¿Qué hacemos usted y yo cuando recibimos noticias que no son tan gratas? ¿A dónde vamos? Nehemías hizo uso de 2 herramientas poderosas. Él oró, ayunó y también lloró. Era algo que en sus fuerzas no podía resolver. Pero la oración y el ayuno era la manera de dirigirse al único que le podía ayudar. En su oración, él aplicó los siguientes elementos. Los vamos a ver en el versículo 5 al 11 del capítulo 1. Él incluyó alabanza, acción de gracias, arrepentimiento, perdón y compromiso. Nehemías no se excusó de los pecados cometidos. Él no dijo: si acaso, Señor, hemos pecado, perdónanos. No, él dijo: yo y la casa de mis padres hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Y la palabra de Dios nos dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Increíble cómo Dios trabaja. Dios trabaja con gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Dios necesitaba un corazón dispuesto, un corazón que siente dolor por la situación de otros. Pero primero, Dios hace algo en el corazón del que será instrumento de su gloria. Nehemías sabía que era un trabajo difícil. Reconstruir lo que estaba arruinado no sería una tarea fácil, porque en el momento en que uno se decide levantar lo que ha estado en afrenta, en vergüenza, el enemigo también se levanta para desanimar. Por último, Nehemías pide en oración a Dios que le dé gracia delante del rey, pues en el corazón de Nehemías era reverenciar y exaltar el nombre del Señor, reconstruyendo los muros y reparando las puertas de Jerusalén. Y pues llegó la respuesta a la oración, porque Dios siempre contesta. Puede ser inmediatamente, posiblemente tome tiempo, no porque Él no sepa qué hacer, sino que realmente Dios espera que a través en el proceso nosotros podamos estar más todavía comprometidos y asidos de la mano de Dios y ver cómo Dios va a resolver esta situación. Dice que habían pasado 4 meses desde que la noticia llegó a Nehemías. Y en esos 4 meses él estuvo orando y ayunando. Él estuvo a la expectativa de lo que Dios iba a hacer, porque sabía que Dios responde a la oración. 4 meses orando y haciendo planes, orando y haciendo planes. Y Dios respondió. Y esto me lleva a mí a reflexionar, ¿por qué muchas veces nuestras oraciones no tienen respuesta? ¿Será que invertimos el orden? Que primero hacemos planes y luego oramos y se nos olvida que los planes de Dios son mejores que los nuestros. O cuántas veces le decimos: mira, Señor, voy a hacer esto o tal o cual cosa, y luego nos ponemos a orar.
Creo que todo lo que nosotros podamos hacer es orar a Dios y decir: Señor, dirige lo que tengo planeado hacer. Si tus planes son mejores que los míos, desbarata mis planes y dame lo que tú tienes planeado para mí. Y llega ese gran día en el versículo 1 y 2. Él solo esperaba una gran oportunidad. Ya no podía soportarlo más. Él necesitaba hacer algo con la ayuda de Dios porque su pueblo estaba en gran mal y en afrenta. Claro que Nehemías no podía esconder la cara de tristeza que sentía. Nunca se había presentado ante el rey con ese rostro. Así que el rey le pregunta: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Y en ese momento Nehemías sintió temor, pues si el rey no le agradaba su aspecto, podía ejecutarlo. Y vemos que en el versículo 3 y 6, Nehemías le revela al rey la tristeza que le embarga. Y le dice: ¿cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres están en ruinas y sus puertas están quemadas? La respuesta del rey fue: ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué es lo que pides? Nehemías sabía que era Dios obrando y en ese momento hace una oración. Se encomienda a Dios. Fue una oración en su mente diciendo: Dios, habla por mí, dame sabiduría. Nehemías tenía una vida de oración y a través de una vida de oración le fue revelado lo que él tenía que pedirle al rey. Mire, veamos lo que dice el versículo 5. Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y la respuesta del rey fue: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. ¿Sabes que un líder se fija metas? Creo que todos, aún en el trabajo, en el hogar, en todos los lugares, uno tiene que trabajar con metas, con propósitos. Y cuando el rey le pregunta: ¿cuánto va a durar tu viaje? ¿Cuándo vas a regresar? Nehemías le señaló el tiempo. Es curioso que Nehemías era copero, no era un albañil, no era un arquitecto, no era un constructor. Jamás había edificado un muro. Él solamente estaba al pendiente de lo que el rey comía, con lo que el rey bebía. No se trataba de lo que él podía hacer, sino de lo que Dios iba a hacer a través de Nehemías. El versículo 7 y 8 nos habla de que un líder aprovecha las oportunidades, pero no es un aprovechado. Nehemías tenía un corazón dispuesto, pero no tenía los recursos para reconstruir los muros. Pero el rey sí los tenía. Y seguramente en los tiempos de oración Dios le hablaba al corazón de Nehemías. Dios le daba ideas, quizás tenía visiones de lo que se iba a necesitar para poder restaurar los muros y reedificar las puertas. Y cuando fue el momento, Nehemías aprovechó la oportunidad y no solamente le dijo lo que quería hacer, sino que también le hizo otras peticiones. Dice: pidió cartas a los gobernadores para que le dieran paso libre y poder llegar a Judá sin contratiempos. Eso lo podemos ver en el versículo 7, cuando dice: si le place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y también pues de pasadita me dan otra carta para Asaf, el guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa donde yo estaré. ¡Wow! Pidió al guardabosques, pidió a los gobernadores, pero no solamente le fue concedido lo que él estaba pidiendo. Dice la palabra de Dios que el rey le concedió todo, porque la mano de Dios estaba sobre él. Y no solo eso, sino que el rey le puso guardia del ejército y gente de a caballo, algo así como la Guardia Nacional para resguardarlo, y Nehemías recibió más de lo que pidió. Porque así es nuestro Dios. Él sabe cómo recompensar a aquellos que oran, que planifican y que están en la expectativa de lo que Dios va a hacer. Y vemos cómo Nehemías 4 meses antes estuvo en ayuno y en oración. Ahora era un anhelo cumplido, hecho todo una realidad, porque él sabía esperar el tiempo
de Dios. Así que esta grande enseñanza, podemos nosotros seguir confiando en nuestro Dios, que Él sabe responder a nuestras oraciones. No nos desesperemos, Dios tiene su tiempo, los tiempos de Dios son perfectos. Y podemos decirle: Señor, reconozco que muchas veces nos desanimamos cuando las respuestas a nuestras oraciones no llegan. Ayúdenos a esperar en ti, a estar a la expectativa de que tú vas a responder en cualquier momento. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día, que la gracia de Dios siempre esté contigo y las bendiciones de Dios siempre nos alcancen. Iglesia Cristiana Visión Nueva Culiacán y La Palma te bendicen. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.